Perfecto, Giovanni. Doctor, bueno, vamos a empezar con las rondas de preguntas, ¿sí? Ya tenemos un montón de preguntas, así que las voy a poner. Y bueno, alguno de los dos, si la quiere contestar, la contestan, ¿sí? Vamos con la primera, ¿sí? El secado de polen, ¿sí? ¿No afecta la piquera cuando en cuanto a la temperatura de la colmena? Los parámetros que veíamos es que la humedad propia que tiene la trampa de polen interior va a ser más alta. Entonces, ese polen ahí abajo tiene 24% de humedad. En la trampa de polen superior baja a 19%. Eso significa que si yo quiero secar mi polen a 7%, tengo que de 29 secarlo a 7, o de 19 secarlo a 7. Eso me reduce los tiempos de secado. Y la mayoría de nuestros hornos secadores funcionan con electricidad. Eso es un gasto energético que toca a sumarle al secado de polen. Tiene otra ventaja, digamos, el que el polen yo lo colecto en campo con 29% de humedad y lo coloco en un estuche y de ahí lo subo al carro, lo llevo a la casa, lo echo en el secador. Mucho de ese polen se va a apelmazar y la cantidad de polvillo de polen que se forma en ese proceso es altísimo. La cantidad de polvillo con la trampa superior, como se colecta con menos humedad inicial para ir a secarlo, 19% de humedad, y a veces no hay ni necesidad de secarlo. Ese 19 es cuando ha llovido y la humedad ambiental está muy alta. El secado, la trampa de polen solar no logra bajar la humedad por debajo del 7%. Entonces, la cantidad de polvillo que se genera en ese proceso, el polvillo pues, es un subproducto del polen que no tiene el precio de un grano de polen, pues lógico, pues es mucho más eficiente la trampa encima que abajo. O sea, dense cuenta que solo he mencionado ventajas de tener la trampa arriba y no abajo. Giovanni dijo la ergonomía. ¿Cuántas veces me tengo yo que, si tengo 100 trampas, me tengo que agachar 100 veces? Y si hago una colecta con una trampa inferior que tengo que ir 2 veces por semana, quiere decir que a la semana yo me agacho 200 veces, al mes 800. Entonces, ¿qué pasa? Eso va a generar una enfermedad profesional que no tiene precio, porque usted se va a enfermar de tanto agacharse. En cambio, la ergonomía del trabajo, estando la trampa arriba, usted no tiene que agacharse. Entonces, vean cómo mejora la posibilidad del trabajo, la salud del trabajo del apicultor. Más ventajas, ¿para dónde? ¿Cierto? Otra ventaja, digamos, la trampa estando arriba, yo la desactivo y la activo, pero así, en cuestión de minutos. Si la trampa está abajo, para desactivarla yo tengo que desbaratar toda la colmena. Entonces vean que cada vez que digo trampa superior, trampa inferior, siempre la superior, su nombre lo dice, es superior. ¿Qué otra pregunta por ahí? ¿Alguna otra pregunta? Otra de las ventajas que tiene la trampa colocada en la parte superior de la colmena es que el peso de la colmena, con miel, con abejas, con todo el material biológico, le está haciendo presión a la parte de abajo de la colmena como tal. La primera parte que se deteriora en una colmena es el piso, porque le cae mugre, humedad, y aparte de eso está soportando todo el peso de la colmena. Entonces, cuando yo tengo la trampa ubicada en la parte de arriba, pues ese peso no le está quedando a mi trampa de polen. Eso también hace que aumente el tiempo de vida de la trampa de polen. Entonces, ten en cuenta que al aumentar el tiempo de vida de mi trampa de polen, el costo como tal, yo lo voy a diluir en mucho más tiempo. Y eso me va a hacer mucho más eficiente mi sistema productivo de recolecta de polen. Lo que pregunta aquí don Uriel sobre el horno microondas. Jova, te están preguntando por el microondas. El mejor horno microondas es el sol, ¿cierto? Dele. Claro, precisamente por eso es que nosotros empezamos a mirar el tema del secado con el sol, o sea, con la ayuda del sol. O sea, nosotros tenemos unos paradigmas que toca empezar a romper. O sea, la universidad está llamada a romper todo ese tipo de paradigmas. O sea, durante todo el tiempo a uno le dicen que los alimentos en el sol no, que los alimentos en el sol no. Pero es que el polen es un producto que viene diseñado para aguantar esas temperaturas solares. El sol le está dando directamente a nuestro grano de polen. Entonces es muy chistoso cuando nosotros empezamos a cubrir el polen y etc.
Entonces toca deshacernos de todo ese conocimiento que nosotros tenemos en la cabeza, volver a reformular la colmena. O sea, lo que decía el profe Tello, o sea, Laszlo de 1860 desarrolló una colmena y todos a partir de ese momento hemos hecho réplicas y es más, nosotros seguimos haciendo modificaciones a ese tipo de colmenas. Pero nuestras abejas, ellas trabajan independientemente del estuche en donde yo la ponga. Las abejas son como el agua, van a tomar la forma en donde yo las meta. Tenemos colmenas Tanzania, TBHs, en ollas de barro, las tenemos en árboles, en madera, las metemos en panales prefabricados. O sea, nuestras abejas son tan amigables con nuestra producción que lo que nos toca es empezarnos a eso, a quitar todos esos paradigmas de encima, empezar a mirar a ver si podemos empezar a pensar como abejas para poder empezar a solucionar todo ese tipo de problemas. Sí, yo esta pregunta a agregar que definitivamente el microondas no se debe usar para secar el polen. El microondas es muy bueno y supera al baño de María para descristalizar miel. O sea, ahí es contrario a lo que yo esperaría como persona que soy amigable con el medio ambiente. Esperaría descristalizar miel mejor al baño de María que con un microondas. Pero cuando uno mide la cantidad de hidroximetilfurfural que se forma y el descenso de las enzimas de la diastasa, por ejemplo, cuando yo lo descristalizo la miel en baño de María, pierde muchísima más diastasa, se aumenta muchísimo más la cantidad de hidroximetilfurfural que cuando utilizo un minuto el microondas. Entonces, en este caso en particular, es uno de los pocos ejemplos donde uno ve que lo que no es natural supera a lo que es natural en cuanto a calidad como alimento para no deteriorar la miel. Entonces yo les digo a las personas, oiga, tiene el frasco de boca ancha, se le cristalizó, use la miel así, no la dañe, pero bueno, quiere la miel líquida, pues métala al microondas 1 minuto, 40 segundos, depende de la potencia del aparato, eso sí, sin la tapa, y la miel se va a dañar muchísimo menos descristalizándola con un microondas que descristalizándola al baño de María. Entonces, así mismo le digo, soy tajante, no se puede usar el microondas para secar el polen, porque el microondas va a formar una costra seca y por dentro va a quedar húmedo y esa actividad de agua adentro va a generar hongos, va a deteriorar la calidad del polen. Si no me cree, que es bueno, que yo le digo a mis alumnos, bueno, hagámosle por todos los lados, coja un poquito de polen y mételo al microondas y pruébelo. Y entonces usted va a entender que hay una desnaturalización de esas proteínas, que se deterioró el polen, mire el color, y usted va a darse cuenta enseguida que ese polen ya no está bueno. Cuando usted le mete el polen, el diente, él tiene que hacer un crunch, y ese crunch se pierde, que ese crunch es la palatabilidad que va a reconocer la persona, el consumidor, y que por eso va a seguirle comprando el polen. Si el polen no tiene un crunch adecuado, usted vende una vez, pero no vende dos. Si el polen queda, diga 5% de humedad, eso queda como una tostada dura, un pan duro, terrible. La persona le compra una vez y ya no le compra 2 veces el polen. Pierde un cliente por un mal secado. ¿Listo? No sé si haya otra pregunta o cómo va el tiempo. Sí. No hay problema, digamos. ¿Y de guardar el polen en el congelador pierde propiedades? No, sí, se mantienen. El polen es increíble. Él tiene también sus formas de preservarse. El truco es que no tenga tanta humedad. Ahora, si es un polen fresco que tenga 28% de humedad, es demasiado húmedo, usted tiene que mantenerle la cadena de frío permanente en el consumo, o si no ese polen se va a dañar, igual que una carne, ¿sí? Y hasta peor, porque digamos la carne tiene 20% de proteína, el polen puede tener 35, el polen aquí de la sabana marca eso, casi siempre, entre 32 y 36 está ahí la cantidad de proteína, o sea, y la carne tiene 20, pues es más fácil que se deteriore el polen que la misma carne. ¿Cierto? ¿Y qué opinión tienen sobre cuando uno recolecta el polen, lo lleva al freezer para darle un cambio brusco de temperatura y después lo lleva a secar? ¿Es un mito, es una realidad? ¿Funciona, no funciona? ¿Qué opinan sobre ese tema?
Yo le voy a pedir, Giovanni, que me la deje contestar. No, es para el otro lado. Bueno, resulta que ustedes saben que el proceso de tener una leche a 60 grados o a una temperatura alta y abruptamente bajarle la temperatura. Entonces, todos esos mesófilos que se están reproduciendo a una temperatura alta, cuando usted se los baja, ¡pum!, los mató todos. Esa es la pasteurización. Aquí hay una pasteurización inversa. Yo cojo el polen, que diga está a 20 grados la temperatura ambiente, en la colmena puede estar, nosotros le hemos medido temperatura en trampa superior y sube a 50 grados, por eso es que se seca. Digamos que esté no en la trampa de polen solar, sino en la trampa superior, diga está a 30 grados, ¿cierto? Yo cojo ese polen de 30 grados, lo meto en un congelador a -5, pues hay 35 grados de diferencia, le bajé la temperatura. Cuando yo hago un acúmulo de polen que me da la capacidad del secador, digamos 20 kilos, entonces yo saco todo ese polen del congelador, está a -5, y pum, lo meto al secador que está a 50 grados. O sea, de -5 a 50 son 55 grados. ¡Ran! Ese proceso, ese cambio de temperatura tan brusco, hace que muera mucha levadura, los hongos, las bacterias, las inactiva, porque es un cambio muy abrupto de temperatura. Entonces vean cómo el coger el polen y meterlo a un freezer, primero mata todos los huevos que pueda tener el polen, si es que entró una mosca y puso huevitos. Eso es bueno para el polen sanitariamente. Al estar frío, los procesos de fermentación prácticamente van a cero. Y cuando hacemos esos cambios de temperatura de -5 a 50 y luego lo ponemos a temperatura ambiente, pues ese polen va a durar mucho más, se deteriora mucho menos. Entonces sí es cierto, don Rodrigo, hay que sacar el polen de la colmena, que está, diga, a 30 grados, y meterlo en un freezer a -5, y ese polen sanitariamente va a ser mucho mejor del que cogemos de la colmena al secador. Y es más eficiente el uso del secador. También hay otra parte. Sí, dime, Giovanni. También hay otra parte importante, y es que cuando nosotros vayamos a meter nuestro polen a secado, nuestro secador ya tiene que tener la temperatura alta, porque si no, entonces nosotros vamos a tener unas temperaturas de incubación en la cual nosotros vamos a generar que lo que sobrevivió a los diferentes procesos anteriores que le hemos dado, también empiecen a replicarse. Porque acuérdense que si nosotros tenemos nuestro polen a temperatura en la nevera, no lo congelemos, metámoslo en la nevera, 5 grados, no le hemos matado todo, pero entonces si lo metemos en nuestro secador que está en cero, que está apagado, mientras empieza esa curva de temperatura a subir hasta que llegue a los 55, pues vamos a tener una ventanita en la que también estamos replicando, estamos favoreciendo el crecimiento de esos hongos, bacterias, levaduras y mesófilos. Entonces también cuando ingresemos nuestro polen a nuestro secador, que nuestro secador ya también está en la temperatura. Y ese choque térmico, entonces ahora es al contrario. En vez de pasarlo de una temperatura alta, darle un choque frío, ahora vamos a tener un frío y le vamos a dar un choque de temperatura alta y rápida para matar la mayoría de los microorganismos que puedan haber sobrevivido a los procesos anteriores. Está esa pregunta sobre la temperatura interna de la colmena, del dato de los data loggers. Bueno, los data loggers son unos termómetros que nosotros metemos dentro de la colmena en un trabajo casualmente probando las diferentes colmenas en madera y colmenas con material reciclado, con plástico reciclado. Empezamos a mirar unas colmenas, empezamos a medir diferentes puntos dentro de la colmena. Entonces, en la piquera siempre va a ser inferior la temperatura y va a ser más alta la humedad. En la parte de la cría siempre va a ser más caliente y menor humedad. En las partes de los lados de la colmena siempre va a ser más húmeda. Y dependiendo los ritmos del día, entonces también vamos a tener unas mayores o menores temperaturas. En la madera lo que nosotros encontramos es que siempre es más húmedo que con los otros materiales reciclables. Entonces esas variaciones de temperatura pues son las que empiezan a jugar, que toca empezar a analizar. Reducir la piquera también le favorece mucho a la colmena, porque acuérdense que lo que la colmena quiere hacer es mantener una homeostasis allá al interior para cuidar la cría.
Entonces, entre menos intervención tenga el medio ambiente, pues menos vamos a afectarla. Entonces, una piquera reducida en la parte de arriba, pues va a hacer que la colmena pueda tener una homeostasis más estable, por llamarlo de alguna manera. Las mismas revisiones que nosotros le hacemos a nuestras colmenas, pues el de sacar todo el material, pues le va a cambiar toda la homeostasis a la colmena. El hacer unas revisiones que uno sepa qué es lo que va a ir a mirar a la colmena, pues reduce tiempos de revisión y sobre todo que mantiene la homeostasis. Y la reina, que es el motor de la postura de nuestra colmena, la reina reinicia postura más rápido. Acuerden que cuando nosotros destapamos la colmena estamos cambiando todo. Estamos cambiando humedad, estamos cambiando temperatura, estamos cambiando luz, estamos aumentando polvo, estamos cambiando todas las condiciones medioambientales. Entonces, en esas revisiones más rápidas, pues nosotros vamos a hacer que nuestra reina continúe con el proceso normalmente, por llamarlo de alguna manera. Perfecto. Otra pregunta que me hacen acá por Twitter, con respecto al propóleo, ¿puede generar algún bloqueo en las trampas de polen? Acuérdense que el propóleo, las abejas lo recolectan de la misma manera que recolectan el polen. Hay unas zonas medioambientales en las cuales la temperatura es más alta, hay más árboles resinosos, las abejas están recogiendo ese propóleo naturalmente. Entonces hay unas, en climas cálidos, por llamarlo de alguna manera general, en esos climas cálidos, las abejas van a estar trayendo constantemente propóleo. Muchas veces el polen que intentan recoger en clima cálido sale con ese amarguito. Entonces muchas veces es porque viene con ese propóleo. Si nosotros pudiéramos retirar fácilmente ese propóleo de lo que son los granos de polen, pues podríamos tener un mejor sabor. Pero por lo general, en clima cálido, el mismo proceso reproductivo de las plantas hace que ese polen tenga un diferente sabor. Y pues obviamente las abejas van a estar trayendo propóleo para su colmena, para sus necesidades. Es normal encontrar propóleo en la trampa de polen. ¿Cómo mide la humedad del polen? Pues, doña Heidi, usted puede coger un plato y tara el plato, o sea, sabe el peso del plato, coloca unos 30, 40 gramos bien así esparramados en el plato, vuelve y lo pesa y coge ese polen, ahí sí lo mete al microondas y lo seca, no importa que se dañe porque le está quitando la humedad, y vuelve y lo pesa hasta que dé peso constante. Entonces ahí por los cálculos del cambio de peso puede saber qué porcentaje de polen tenía su muestra. Entonces eso se puede hacer en la casa, lo puede hacer usted permanentemente. Para ir, nosotros lo hacemos para ver, digamos, uno lo hace 1 o 2 veces mientras calibra el secador. Ya después uno sabe que 8 horas de secado para ese polen queda con 6% de humedad, no hay problema, o 7% de humedad. La temperatura que debe iniciar el proceso de secado del polen, diga Giovanni. Vuelve y repita, ya lo dijo, diga. Listo. Acuérdense que todo esto es crecimiento constante. Hace 20 años se secaba a 40 grados y duraba más tiempo, duraba 27, 28 horas. Actualmente por recomendaciones y ya por los estudios en los cuales seguimos manteniendo la calidad de nuestro grano de polen, ya podemos empezar a secar a 55 grados. Entonces, claro, eso va de la mano del diseño también del secador, no solo la temperatura es la que nos va a secar, sino también el diseño del secador. Que el secador extraiga ese aire caliente, que ese aire caliente está húmedo. Entonces, si tiene un extractor, va a agilizar el material. Recuerden que lo que yo voy a tener es una recirculación de aire caliente que está saturado con agua. Entonces, eso también pues depende mucho de los prototipos de secadores. Y mire que esta pregunta, Giovanni, tiene que ver es con la humedad ambiental, no solamente la temperatura. O sea, si yo recirculo un aire caliente pero cargado de humedad, 90% de agua, pues el secado va a ser muy lento, ¿sí? Entonces, para ese tipo de regiones, hay un trabajo que hizo el ingeniero Eric Santamaría, el de abejas y miel, en donde él recircula el aire y el aire húmedo lo atraviesa por una trampa que en realidad contiene carbonato de calcio. Él va a retener humedad y el polen sale, el aire sale caliente y vuelve y pasa por el polen y retira humedad y pasa por ese filtro de carbonato de calcio que retiene humedad, porque hay sitios en donde la humedad es tan alta que si usted coge el aire a recircularlo al 90% de humedad, pues el polen sí seca, pero dura 2 días secándolo, entonces el gasto energético es muy alto. Entonces la remito a que mire la tesis
allá en la Universidad de Sucre, dirigida por el doctor Eric Santamaría, en donde él utiliza en el secador de polen una trampa de carbonato de calcio que pasa por ahí y retira la humedad del aire, de tal manera que el aire recirculado en el polen pues va sin humedad, entonces jala humedad del polen y lo puede secar más rápido. Después del secado, ¿cuánto tiempo dura el polen? Pregunta acá Alejandra Garzón. Según los análisis que se han hecho y por normatividad aquí en Colombia, se dice que tienen un tiempo, una ventana de 8 meses, pero depende también del almacenamiento. O sea, porque yo le saco el agua, yo lo dejo en 7%, pero si yo lo tengo en un empaque que estoy abriendo y cerrando, pues otra vez va a ingresar humedad, otra vez va a empezar a hidratarse, entonces eso va a hacer que se pierda mucho más rápido las propiedades, porque el polen va a volver a hidratarse, es higroscópico. Entonces, muchas de las partes había también una pregunta de cuál es el mejor empaque. Pues el mejor empaque es en el cual mi polen no vuelva a ganar humedad. Claro, tenemos que, no solo apicultores, no solo los investigadores, no solo analizar los datos de la composición bromatológica del polen, sino también tenemos que estar de la mano de los diseñadores industriales, que ellos empiecen a desarrollar un tipo de empaques que nos permitan empezar a controlar ese tipo de ambientes controlados dentro de nuestro empaque que no gane humedad para así poder alargar el tiempo. Pero lo que nosotros queremos es que la gente se lo consuma más rápido, que no vaya a durar 8 meses con media libra de polen, sino que se lo consuma mucho más rápido. Perfecto. Bueno, ya pienso que 2 horas por ser esta primera charla. Dejamos cosas para... Dejemos preguntas para la próxima, don Rodrigo. Para la semana que viene, sí, las vamos a contestar durante estos días. Bueno, quiero primero saludar y despedir al doctor Tello. Quiero que le hable a la gente, que diga cómo se pueden contactar con usted, los trabajos que está haciendo, así, digamos, pueden tener contacto con usted, doctor. Por la página de la Universidad Nacional, profesor Jorge Tello, ahí también me ubican, me pueden buscar por el correo electrónico que aparece ahí, con mucho gusto los atendemos y los esperamos dentro de 8 días para continuar hablando de polen, que es un producto noble de la colmena y que en Colombia nosotros somos campeones mundiales, lo garantizo. Nosotros acá tenemos colmenas de 50 kilos de polen tranquilita, de las campeonas, ¿no? Así como hay vacas de 50 litros, tenemos colmenas de 50 kilos de polen al año. Y tenemos producción de polen todo el año. ¿Sí? Vamos a mostrarle algunas fotos y vamos a preparar una cosa bien buena con esto de la trampa arriba contra la trampa abajo. Vamos a preparar los data loggers. Esta semana nos pusimos trabajo, pero no importa, ¿cierto, Giovanni? ¿Listo? Muy bien, yo creo que doctor, tendremos ayudantes más allá de Moreno. Muchísimas gracias. Y bueno, Giovanni, que diste una charla, se cortó la comunicación, pero estuviste al pie del cañón. Te agradecemos mucho. ¿Cómo te pueden ubicar a ti, los que quieren hacerte consultas? Pues nada, muchas gracias por permitirnos ingresar a su casa. Muchas gracias a Rodrigo por la invitación. Yo creo que este trabajo hace parte del aprender de las abejas. O sea, nosotros trabajamos con los animales que obligatoriamente tienen que trabajar en comunidad. Y para nosotros es difícil trabajar con alguien cercano. Pues muy rico poder empezar a entablar este tipo de redes, empezar a trabajar entre todos. El tener datos de muchos lados, yo creo que eso es lo que nos va a enriquecer el conocimiento. El que mucha gente está haciendo lo mismo en muchos lados. A mí me funciona así, a mí no me funcionó. El empezar a mirar entre todos por qué sí nos funciona, por qué no nos funciona. Yo creo que así, de esta manera, formando redes de mancomunadas de trabajo, pues es que verdaderamente vamos a sacar nuestra apicultura adelante. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Espero que haya sido de tu agrado y pues el del agrado de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, esto